En el corazón de la región semiárida, donde los caminos de tierra se pierden y el silencio se siente pesado, una mujer de 27 años abraza a sus 2 bebés. Han pasado 25 días desde que no ve a nadie más. 25 días desde que el hombre que prometió quedarse se fue por el camino y nunca regresó. El pozo está seco, su leche es escasa, y sus 2 hijos, un regalo doble del destino, lloran de una forma que ya no parece solo hambre, sino una despedida. Cada día sus ojos buscan el horizonte, cada día el camino está vacío, hasta que en una tarde de sol intenso, una figura aparece a lo lejos, montada en un caballo delgado, avanzando lentamente, como si el tiempo no tuviera prisa. Si has llegado hasta aquí, te pido solo una cosa: quédate hasta el final. Esta historia te tocará de una manera que no esperas. Y si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. Déjanos un comentario contándonos desde qué rincón nos escuchas. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias, así que dale me gusta y suscríbete para no perderte ninguna. En el campo de épocas pasadas, historias como esta se contaban entre los ríos y los senderos de tierra. Hay lugares en este vasto mundo que parecen haber sido olvidados, no por maldad ni por descuido, sino porque la distancia lo consume todo. Los nombres, los senderos e incluso las voces de quienes piden auxilio. Y en uno de esos sitios, un pedazo de tierra reseca entre montañas pardas y cactus retorcidos, se encontraba la pequeña propiedad donde vivía Lucero González, si es que a eso se le podía llamar vivir. La casa era de barro y paja, construida con tierra prensada y ramas cruzadas, con un techo de tejas rojas que el tiempo había cubierto de polvo. Las paredes tenían grietas profundas, de esas que al verlas te hacen sentir que la casa está cansada, que también quiere rendirse. El suelo era de tierra apisonada, barrido cada día con una escoba de paja que Lucero había hecho con sus propias manos, porque así le había enseñado su madre, que una mujer barre su casa todos los días, incluso cuando ya no hay nada más que proteger. La propiedad estaba a casi 10 kilómetros del pueblo más cercano, y esos 10 kilómetros no eran de un camino fácil. Era un sendero de piedras y polvo, espinas y sol, donde las carretas se atascaban en la temporada de lluvias y donde el calor del mediodía hacía que el aire temblara como si el mundo se estuviera derritiendo. Nadie pasaba por allí sin un motivo, nadie tenía razón para subir por ese camino hasta aquella colina desierta, a menos que estuviera perdido o huyendo de algo. Lucero no huía, Lucero había sido abandonada. Y esa es una diferencia que duele de un modo particular, porque quien huye aún conserva la ilusión de haber elegido irse. Quien es abandonado carga el peso de saber que alguien miró su vida, miró todo lo que ella era, y decidió que no valía la pena quedarse. El hombre se llamaba Omar, un comerciante itinerante de profesión, de esos que recorrían el interior, llevando mulas cargadas de sal, harina, queroseno y telas, vendiendo e intercambiando entre pueblos que ni siquiera aparecían en los mapas. Tenía 34 años, manos grandes, una sonrisa fácil y esa manera de hablar que hacía que cualquier mujer del campo creyera que el mundo era más grande que el horizonte que conocía. Lucero lo conoció en una de esas ferias que se celebraban una vez al mes en el pueblo, donde la gente venía de lejos para comprar, vender, intercambiar y, sobre todo, socializar. Ella vendía panela que había ayudado a preparar en casa de una vecina. Él se detuvo frente a ella, pidió probarla y dijo que nunca había comido algo tan dulce, pero que estaba mirando algo aún más dulce. Lucero rió, y esa risa fue el comienzo de todo lo que vendría después. Lucero no era una mujer que se entregara fácilmente. Había aprendido de la vida a desconfiar. Su madre, doña Esther, era lavandera, una mujer que mantuvo a 3 hijos lavando ropa de ricos a la orilla del río, con la espalda encorvada y las manos agrietadas por el jabón de ceniza. Al padre de Lucero nunca lo conoció. Solo sabía lo que su madre contaba en los días en que la tristeza superaba al orgullo, que era un hombre que pasó por el pueblo. Se quedó 2 meses y se fue con la misma facilidad con la que había llegado. Como el viento, decía doña Esther, vino, lo desordenó todo y se fue sin pedir permiso. Lucero creció escuchando eso. Creció sabiendo que un hombre que llega de fuera puede irse de fuera también. Pero saber una cosa y sentirla son 2 experiencias distintas.
Y cuando Omar apareció con esa sonrisa y esas palabras, todo el conocimiento del mundo no fue suficiente para mantener su corazón en su lugar. En 2 meses, Lucero dejó la pequeña habitación en que vivía en el pueblo, el trabajo de costura que hacía a domicilio, las pocas amistades que tenía, y se fue a vivir con Omar a la propiedad que él decía haber conseguido prestada de un conocido. Él lo presentó todo de un modo atractivo. Dijo que construirían una vida allí, que sembraría, que traería animales, que esa región guardaba riquezas ocultas para quien supiera trabajar. Lucero creyó porque quería creer, porque el sueño de tener una familia, un techo, alguien que se quedara, era lo único que ella había llevado consigo desde niña y que aún no había pesado demasiado como para abandonarlo. Al mes de estar juntos, ella quedó embarazada. Cuando el médico del pueblo, un anciano con gafas redondas que atendía en una pequeña consulta junto a la farmacia, le dijo que eran 2, que llevaba 2 vidas dentro de su vientre, Lucero se apoyó en la pared y necesitó un momento para respirar. Gemelos, 2 vidas a la vez. Omar, al enterarse, se quedó en silencio. No era la quietud de quien está demasiado feliz para hablar, era la quietud de quien está calculando algo por dentro. Como un animal que detecta peligro y decide si luchar o huir. El embarazo fue arduo. Un vientre de gemelos crece rápidamente, pesa rápidamente, exige rápidamente. Lucero pasaba los días entre la cama y la cocina, entre el fogón de leña y la puerta principal, donde se sentaba a observar el monte y sentir el viento cálido que no refrescaba, pero al menos movía el aire. Omar seguía saliendo con su recua, a veces por 1 semana, a veces por 2. Cada vez regresaba más callado, cada vez traía menos provisiones, cada vez miraba su vientre con esa expresión de quien ve una deuda que no sabe cómo saldar. Lucero fingía no darse cuenta. Fingía porque temía que si preguntaba qué sucedía, la respuesta llegara en forma de portazo. Y ella ya conocía demasiado bien el sonido de una puerta cerrándose en la vida de una mujer sola. Los gemelos nacieron en una noche de calor insoportable, con la ayuda de una partera anciana que Omar había ido a buscar al pueblo montado en su mula. Un niño y una niña. Camilo llegó primero, pequeño, rojizo, gritando como si ya supiera que el mundo al que llegaba no sería fácil. Luna vino después, más tranquila, casi en silencio. Y por unos segundos el corazón de Lucero se detuvo porque pensó que la niña no lloraría, pero lloró. Lloró suavemente, como quien pide permiso para existir. Lucero los abrazó a ambos contra su pecho y sintió algo que no cabía en su cuerpo, algo que era alegría y terror al mismo tiempo, porque ahora amaba a 2 personas de un modo que hacía insoportable cualquier pérdida. Los primeros 3 meses fueron de noches sin dormir, de doble llanto, de leche que a veces parecía no ser suficiente para alimentar 2 bocas al mismo tiempo. Lucero aprendió a amamantar a ambos juntos, uno a cada lado, porque si esperaba que uno terminara para empezar con el otro, pasaría el día entero en ello. Omar ayudaba poco. Dormía en una habitación separada cuando los bebés lloraban demasiado. Salía temprano, regresaba tarde. Y un día soleado igual a todos los demás, cuando Camilo y Luna tenían exactamente 3 meses de vida, Omar dijo que necesitaba ir al pueblo a buscar queroseno y harina, porque se habían acabado. Llevó la mula, llevó el saco de cuero donde cargaba sus cosas. Dijo que regresaría al día siguiente antes de que el sol calentara. Lucero se despidió desde la puerta con un bebé en cada brazo y se quedó mirando hasta que su figura desapareció en la curva del camino. Él no regresó al día siguiente, ni al otro, ni al tercer día, ni al cuarto, ni al quinto. Al 6.º día, Lucero revolvió toda la casa, buscando algo que explicara su ausencia, y fue entonces cuando comprendió. No por una nota, no por un mensaje. Comprendió por lo que faltaba. Su lado del estante estaba vacío. La taza de lata que usaba para tomar café había desaparecido. La muda de ropa que guardaba doblada en la esquina de la habitación ya no estaba allí. El cuchillo con mango de hueso que llevaba consigo desde antes de conocer a Lucero, ese que nunca soltaba, se había ido con él. Omar no había salido a buscar queroseno. Omar se había llevado todo lo que era suyo. Cada pieza, cada objeto, cada pedazo de su vida en esa casa había sido recogido en silencio en los días anteriores, poco a poco, sin que ella lo notara. Él lo había planeado. No fue un impulso,
No fue locura, no fue desesperación del momento, fue un cálculo. La misma quietud que ella vio en su rostro cuando supo de los gemelos era la quietud de un hombre que ya estaba calculando su partida. Lucero se sentó en el suelo de la cocina y permaneció allí por un tiempo que no sabría decir si fueron minutos u horas. Los gemelos dormían en la habitación contigua, en esa cuna improvisada que era solo una caja de madera forrada con retazos de tela. Ella no lloró en ese momento. El llanto vendría después, vendría por la noche, vendría en la madrugada, cuando el silencio del monte se hiciera demasiado grande y los bebés durmieran y no hubiera más tareas para ocupar sus manos y su mente. En ese momento, sentada en el suelo, Lucero sintió algo peor que tristeza. Sintió la confirmación de que el mundo funcionaba exactamente como su madre siempre había dicho que funcionaba. El hombre llega, promete, usa y se va como el viento. Y lo que queda es la mujer, los hijos y el silencio. Pero Lucero era hija de la bandera, y la hija de la bandera aprende temprano que llorar no lava la ropa, que lamentarse no llena el estómago y que el sol saldrá al día siguiente, estés lista o no. Se levantó del suelo. Fue a ver si el pozo aún tenía agua. Tenía poca, pero tenía. Miró la huerta en el patio trasero, ese pedazo de tierra donde había intentado plantar quimbombó, calabaza y pepino silvestre. La sequía había castigado casi todo. Las plantas de quimbombó estaban marchitas, inclinadas como personas que han perdido las ganas de mantenerse en pie. La calabaza no había prosperado. El pepino silvestre daba unos frutos pequeños, duros, que más parecían piedras verdes que comida. Lo único que resistía era la yuca, porque la yuca es como la gente de la región semiárida, aguanta lo que venga y sigue aferrada a la tierra, incluso cuando todo alrededor se rinde. Lucero arrancó 2 raíces, las peló, las puso a cocinar. Aquello sería su cena y el almuerzo del día siguiente, y quizás la cena del día siguiente también. Los días pasaron y cada día era una batalla sin enemigo visible, sin campo de lucha, sin nadie que atestiguara si ella vencía o perdía. El agua del pozo fue disminuyendo. Al 12º día, Lucero tuvo que caminar hasta un arroyo que estaba a casi 2 kilómetros, llevando a los gemelos atados a su cuerpo con trozos de sábana, uno adelante y otro en la espalda, porque no había nadie en el mundo con quien pudiera dejarlos. El peso de ambos más el peso del balde al regresar hacía temblar sus piernas y gritar su espalda. Se detenía cada 100 metros, respiraba, miraba al cielo y le pedía a Dios no con palabras bonitas, sino con ese tipo de oración que es más un gemido que una frase, que es más desesperación que fe, que es el tipo de oración que solo quien ha estado al límite sabe hacer. Al 15º día Luna tuvo fiebre, una fiebre que llegó de noche, que dejó el cuerpecito de la niña caliente como brasa y blando como un paño mojado. Lucero pasó la madrugada entera con su hija en brazos, mojando un trozo de tela en agua y pasándolo por su frente, por su nuca, por sus muñecas, rezando en voz baja, prometiendo cosas a santos que apenas conocía, intercambiando promesas por milagros, como si la fe fuera moneda y el cielo fuera una feria donde se podía negociar la vida de un niño. La fiebre se dio por la mañana, pero el miedo no se dio. El miedo se quedó. Se instaló en el pecho de Lucero como un animal que hace su madriguera y ya no se va. Al 20º día, la harina se acabó. Al 21, la sal. Lucero comía yuca cocida sin nada, a veces con un puñado de hojas del monte que sabía que no eran venenosas porque había visto cabras comiéndolas. Necesitaba alimentarse para seguir produciendo leche, porque esa leche era lo único que mantenía a Camilo y Luna vivos. Si la leche se secaba, todo terminaría. Ella lo sabía con la claridad helada de quien ya ve el fondo del pozo y está contando los escalones que faltan para llegar allí. Al 23º día, se despertó y notó que la leche de uno de sus pechos había disminuido. Sintió el pánico subir por su garganta como agua de inundación. Apretó, masajeó, intentó todo lo que sabía, todo lo que había oído de las mujeres mayores, y la leche regresó, débil, pero regresó. Lloró de alivio allí mismo, sentada en el suelo de tierra con sus 2 hijos en brazos.
llorando como no lo hacía desde el día en que vio el estante vacío de Omar. Al 25º día, Lucero se despertó y supo, con esa certeza que viene de un lugar que no es la razón, que si nadie aparecía ese día, ella no tendría fuerzas para levantarse al día siguiente. No era rendición, era el cuerpo hablando más fuerte que la voluntad. Era el cuerpo diciendo que 25 días de soledad, de hambre, de miedo, de trabajo sin descanso, habían cobrado un precio que la valentía sola ya no podía pagar. Se levantó despacio. Se puso la misma camisa de botones clara que usaba desde hacía días, porque era la única limpia. Se ajustó la falda oscura a la cintura, tomó a Camilo en el brazo derecho y a Luna en el brazo izquierdo, y caminó hasta el frente de la casa. Se detuvo allí, cerca de la cerca de madera podrida, mirando el camino de tierra rojiza que bajaba la colina y desaparecía en la curva entre los cactus. El sol era blanco, alto, y el silencio era tan completo que podía oír su propia respiración y la respiración de sus dos hijos. Se quedó allí de pie, esperando sin saber exactamente qué esperaba, pero esperando de todos modos, porque esperar era lo último que aún podía hacer. Y fue entonces cuando vio allá abajo, donde el sendero hacía la curva, un punto moviéndose, pequeño al principio, temblando en el calor como un espejismo. Pero no era un espejismo, era un hombre montado en un caballo delgado, avanzando despacio, subiendo la colina, al ritmo cansado de quien ya ha caminado demasiado bajo ese sol. Lucero apretó a los bebés contra su pecho. El corazón le latió más fuerte. No sabía si de esperanza, si de miedo, si de algo entre los dos que aún no tiene nombre. El hombre se acercaba y ni él ni ella sabían aún. Pero ese encuentro en aquella tarde de sol intenso, en aquella colina olvidada por el mundo, lo cambiaría todo. Todo. El hombre detuvo el caballo a unos 20 metros de la cerca. No se bajó. Se quedó allí montado con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, una mano sujetando las riendas y la otra apoyada en el muslo, mirando a Lucero con esa mirada de quien intenta comprender lo que ve antes de tomar cualquier decisión. El caballo era delgado, de pelaje pardo y costillas marcadas bajo el cuero, de esos animales que ya han caminado demasiado y comido de menos, pero que aún se mantienen en pie por pura terquedad. El hombre también parecía así, delgado sin ser débil, curtido por el sol de un modo que su piel se había vuelto cuero. Llevaba un sombrero de ala ancha descolorido por el tiempo, una camisa de algodón crudo con las mangas remangadas hasta el codo y un pantalón de mezclilla gastado metido dentro de botas viejas que ya habían pisado muchas leguas de tierra. Debía tener unos 45 años, quizás más, quizás menos. En aquella región el sol envejece a los hombres de un modo que dificulta adivinar la edad. Lo que se podía ver con claridad eran los ojos, ojos oscuros, hundidos con un tipo de cansancio que no era del cuerpo, era de adentro. Era el cansancio de quien ya ha cargado demasiado peso en el alma y ha aprendido a andar encorvado por dentro, pero de pie por fuera. Lucero no se movió. Se quedó parada donde estaba, con Camilo y Luna apretados contra su pecho, el corazón desbocado, las piernas queriendo correr, pero sin tener a dónde. El campo de aquel tiempo, una mujer sola con niños pequeños y un extraño en el camino, era motivo para todo tipo de miedo, y Lucero ya tenía miedo de sobra guardado dentro de sí, miedo que se había acumulado en 25 días de soledad, como agua de lluvia en un balde agujereado, siempre desbordándose, nunca secándose. El hombre pareció percibir, pareció entender, sin que nadie dijera nada, que aquella mujer frente a aquella casa con aquellos dos bebés estaba en un lugar entre la desesperación y la desconfianza, y que cualquier movimiento equivocado de su parte la empujaría hacia el lado incorrecto. Entonces hizo algo simple. Se quitó el sombrero, lo hizo despacio, con respeto, como si estuviera entrando en una iglesia, y lo sostuvo contra su pecho. Era la forma en que los hombres del campo decían que venían en paz, sin necesidad de abrir la boca. Dijo que se llamaba Leonel. Lo dijo con voz tranquila, ronca, de quien no conversa con gente desde hacía días y necesita forzar las palabras para que salgan, como quien saca agua de un pozo profundo. Dijo que estaba de paso por allí, camino a una propiedad vecina, donde iba a revisar una cerca de ganado para un hacendado de la región.
Dijo que vio la casa y vio a la mujer y vio a los niños y que no podía seguir su camino, sin al menos preguntar si todo estaba bien. Lucero no respondió de inmediato. Se quedó midiendo a aquel hombre con los ojos, buscando en sus gestos, en su postura, en el tono de voz, cualquier señal de amenaza, cualquier cosa que dijera que él era, como Omar, como los otros, como todos los hombres que pasan por el camino de las mujeres y solo dejan estragos. Pero no encontró. Lo que ella encontró fue algo extraño, algo que no sabía nombrar en ese momento. Era como mirar a alguien y reconocer un tipo de dolor que uno también lleva, como si aquel hombre, sin decir casi nada, estuviera mostrando una herida que era parecida a la suya. Ella dijo que necesitaba agua. Fue lo primero que salió de su boca y salió sin pensar, como si el cuerpo hubiera hablado antes de que la cabeza tuviera tiempo de decidir si debía hablar o no. Leonel asintió con la cabeza. Fue hasta el caballo y sacó de la silla una cantimplora de cuero. Caminó hasta la cerca. No la cruzó. Extendió el brazo y la ofreció. Lucero caminó hasta allí, tomó la cantimplora y bebió. El agua estaba tibia por el sol, pero era agua. Y en ese momento agua tibia era lo más precioso que existía en el mundo. Bebió despacio, porque sabía que si bebía demasiado rápido, el estómago vacío se quejaría. Luego miró a sus hijos. Leonel entendió sin que ella lo pidiera. Dijo que regresaría. Dijo que iría a la propiedad vecina a resolver lo que tenía que resolver y que de regreso pasaría por allí de nuevo con agua y con lo que más pudiera traer. Lucero quiso decir que no era necesario. Quiso decir que se las arreglaba sola. Quiso decir cualquier cosa que protegiera el poco orgullo que aún le quedaba. Pero miró a Camilo, que estaba despierto y demasiado quieto, con esa quietud que un niño pequeño solo tiene cuando ya no tiene energía ni para llorar, y se tragó el orgullo entero. Dijo solo que esperaría. Leonel regresó al final de la tarde. El sol ya se ponía detrás de las montañas y el cielo tenía ese tono de naranja quemado que solo la región semiárida sabe crear. Traía 2 sacos atados a la grupa del caballo, uno con harina de mandioca, otro con carne seca, un puñado de panela y un paquete de velas de cera. Se detuvo en el mismo lugar de antes, fuera de la cerca, y colocó los sacos en el suelo. No entró. No preguntó si podía entrar, no hizo ademán de acercarse a la casa. Se quedó allí de pie junto al caballo, esperando que ella viniera a buscarlos, como si entendiera que aquella cerca de madera podrida no era solo una cerca, era el límite entre su mundo y el mundo exterior, y que ese límite debía ser respetado hasta que ella decidiera que podía ser cruzado. Lucero se acercó a la cerca, tomó los sacos y por primera vez lo miró a los ojos de cerca. Vio que esos ojos oscuros tenían algo parecido al agua estancada de un estanque, una profundidad que no se veía de lejos, una tristeza guardada tan hondo que casi parecía calma. Agradeció. Él se volvió a poner el sombrero y dijo que pasaría al día siguiente, si ella lo permitía. Lucero dijo que sí, y así comenzó algo que ninguno de los dos planeó, que ninguno de los dos nombró, que fue sucediendo despacio, como raíz de planta que crece bajo tierra, sin que nadie la vea. Al segundo día, Leonel regresó con más agua, esta vez en 2 barriles que trajo atados a la grupa. Llenó el pozo hasta la mitad. Lucero observó desde dentro de la casa por la ventana, sosteniendo a los gemelos. Al tercer día, apareció más temprano, cuando el sol aún estaba bajo. Ató el caballo a un poste, pidió permiso con un gesto de cabeza y comenzó a reparar la cerca. Trabajó toda la mañana sin decir una palabra. Arrancó los postes podridos, trajo madera nueva que había cortado quién sabe dónde. La enterró, la ató, la reforzó. Cuando terminó, la cerca parecía otra cosa. Parecía que a alguien le importaba ese lugar. Lucero le llevó un vaso de agua. Leonel bebió, devolvió el vaso, agradeció y se fue. Al cuarto día, vino y miró el tejado. Subió sin pedir ayuda, descalzo, moviéndose con la seguridad de quien ya ha reparado muchos tejados en su vida. Recoló las tejas sueltas, tapó agujeros con barro que él mismo amasó con los pies. La primera noche después de la reparación, cuando pasó un viento fuerte, Lucero no escuchó ese silbido que se colaba por las grietas y la hacía temblar de frío. La casa estaba cerrada, protegida, y esa sensación de protección tan simple, tan básica,
Hizo algo dentro de Lucero que ella no esperaba. Hizo que el nudo que llevaba en el pecho se aflojara un poco, solo un poco, pero lo suficiente para que pudiera respirar un poquito más profundo. En la segunda semana, Leonel comenzó a trabajar la tierra. Miró el terreno seco donde Lucero había intentado plantar y no dijo nada, pero sus ojos hicieron ese barrido lento de quien entiende de suelo, de quien sabe leer la tierra, como otros saben leer libros. Al día siguiente, apareció con una azada y comenzó a cavar, no donde Lucero había plantado, sino en un lugar diferente, más abajo, cerca de donde el terreno hacía una suave pendiente. Lucero preguntó por qué allí y no en el otro lugar. Leonel explicó con pocas palabras, como siempre, que el agua de lluvia, cuando llegara, bajaría por la colina y se acumularía en ese punto. Dijo que la tierra allí era más oscura, más fértil, que retenía mejor la humedad. Dijo que el otro lugar donde ella había plantado era tierra pobre, cansada, que ya había dado todo lo que podía dar y ahora solo quería descansar. Lucero escuchó y sintió algo extraño, una especie de vergüenza mezclada con admiración, porque se dio cuenta de que aquel hombre callado entendía de ese suelo más de lo que ella jamás entendería, y que el trabajo de semanas que ella había hecho sola, luchando contra la tierra seca, había sido trabajo en vano, porque nadie nunca le había enseñado a escuchar lo que la tierra estaba diciendo. Leonel nunca durmió dentro de la casa. En los días en que se quedaba hasta más tarde, cuando el trabajo se extendía hasta que el sol desaparecía, dormía afuera, en el porche, envuelto en una manta que traía atada a la silla de su caballo. Lucero lo oía acomodarse afuera, oía su respiración calmarse y sentía esa misma cosa que había sentido la primera noche. Seguridad. La seguridad de saber que había alguien allí, que si una serpiente entraba por la puerta, si un animal rondaba la casa, si algo sucedía en la oscuridad del monte, ella ya no estaba sola, y esa seguridad, ese simple hecho de tener otro corazón latiendo cerca del suyo, era algo que Lucero había subestimado toda su vida hasta el día en que lo perdió. Porque uno solo entiende el valor de no estar solo después de pasar 25 días con 2 bebés en brazos, en una región donde el silencio es tan grande que parece que el mundo terminó y se olvidó de avisar. Los gemelos también comenzaron a cambiar. Camilo, que se había mantenido demasiado callado en esos días de hambre y miedo, volvió a llorar con fuerza, con ese llanto saludable de bebé que se queja porque quiere brazos, porque está mojado, porque el mundo no gira a su ritmo. Luna, que se había debilitado después de la fiebre, comenzó a engordar, a tener esos pliegues en los brazos y los muslos, que son la señal más hermosa de que un niño está bien alimentado. Lucero comía mejor ahora. Leonel traía provisiones cada semana: harina, frijoles, carne seca, a veces un trozo de carne fresca que conseguía quién sabe cómo. Y con comida en el cuerpo, la leche regresó con fuerza, abundante, suficiente para los dos. Había mañanas en que Lucero amamantaba a los gemelos, sentada en el porche nuevo que Leonel había reforzado, mirando el terreno donde los primeros brotes verdes comenzaban a perforar la tierra, y sentía algo que por mucho tiempo pensó que nunca más sentiría. Todavía no era felicidad, era algo antes de la felicidad, algo que llega primero como el clarear del cielo antes de que nazca el sol. Era la sensación de que quizás, solo quizás, las cosas podrían ser diferentes, pero en el campo de aquel tiempo, cuando algo empieza a ir bien, el mundo parece sentir celos. Parece que existe una fuerza invisible que mira a quien se está levantando y dice: no tan rápido. Fue en una tarde de sol pesado, de esas en que hasta las lagartijas buscan sombra, que un hombre apareció en el sendero. No era Leonel. Era un sujeto montado en un caballo bien cuidado, gordo, de pelaje lustroso, el tipo de animal que solo la gente con dinero mantiene. El hombre vestía ropa limpia, un sombrero nuevo y llevaba un látigo de cuero cruzado sobre la silla. Se detuvo frente a la casa, sin quitarse el sombrero, sin desmontar, mirando a Lucero de arriba a abajo, con ese tipo de mirada que los hombres poderosos tienen cuando miran a la gente que consideran pequeña. Dijo que venía por orden del coronel Ramiro. Dijo que el coronel era dueño de esa tierra, que tenía documentos notariales que lo probaban y que había llegado a su conocimiento que había gente viviendo allí sin autorización. Dijo que el coronel, por ser un hombre cristiano y de buen corazón,
Le daba 30 días a Lucero para desocupar, pero que si al 31º día ella todavía estaba allí, las cosas se resolverían de otra manera. No dijo de qué manera, no era necesario. El látigo cruzado en la silla decía lo suficiente. El hombre giró el caballo y bajó la colina sin mirar atrás. Lucero se quedó parada en el patio con los brazos caídos a los lados del cuerpo y un escalofrío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura. 30 días. 30 días. Y perdería el único techo que tenía, el techo que Leonel había reparado, la cerca que Leonel había levantado, la tierra que Leonel había enseñado a dar fruto de nuevo. Todo aquello podía serle arrebatado en 30 días, porque un hombre con papeles notariales y un látigo en la silla había decidido que podía. Cuando Leonel llegó al final de la tarde y vio su rostro, supo al instante que algo había sucedido. Lucero le contó todo, cada palabra que el hombre del caballo gordo había dicho. Leonel escuchó en silencio, sentado en el tronco de guayabo donde solía descansar. Su rostro no cambió, pero cuando Lucero mencionó el nombre del coronel Ramiro, algo en los ojos de Leonel se movió, una sombra rápida, como una nube pasando frente al sol. Dijo solo 4 palabras que hicieron que la sangre de Lucero se helara y se calentara al mismo tiempo. «Conozco a ese hombre». Y no dijo nada más. Se levantó, tomó la azada y fue al terreno como si nada hubiera pasado. Pero Lucero notó que golpeaba la herramienta contra la tierra con una fuerza que no era de trabajo, era de otra cosa. Era la fuerza de un hombre que está librando una batalla interna y usando su cuerpo para no dejar que esa batalla escape. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran y la lámpara de queroseno proyectara esa luz trémula y anaranjada en las paredes de barro, Lucero se sentó en el umbral de la puerta y miró al cielo. Las estrellas de la región semiárida son algo que quien nunca las ha visto no puede imaginar. No son esos puntos tímidos que aparecen en los pueblos grandes, son miles, una alfombra blanca que rasga la oscuridad de punta a punta, tan cerca que da la impresión de que si uno subiera al tejado y estirara el brazo, sus dedos tocarían la luz. Leonel apareció a su lado sin hacer ruido, como siempre hacía, como si sus pies hubieran aprendido a pisar sin herir el silencio. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la pared de la casa y se quedó allí mirando el mismo cielo. Pasó un largo tiempo, sin que ninguno de los dos hablara. Era Lucero quien siempre esperaba, porque había aprendido que Leonel solo decía las cosas cuando las cosas estaban listas para ser dichas, como fruta que solo cae del árbol cuando está en su punto. Y fue allí, en esa noche de demasiadas estrellas y demasiado silencio, que Leonel contó. Contó despacio, con la voz más baja de lo normal, sin mirar a Lucero. Miraba el monte oscuro, como si estuviera hablando con los árboles, con los animales, con la noche. Y Lucero fuera solo alguien que estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Dijo que tuvo una esposa, que se llamaba Teresa, y que tenía manos pequeñas y una forma de reír que hacía que el aire a su alrededor se volviera más ligero. Dijo que Teresa era hija de un talabartero de un pueblo distante, que había aprendido a coser cuero antes de aprender a coser tela, y que cuando Leonel le pidió matrimonio, ella dijo que sí antes de que él terminara la frase, como si ya supiera que él iba a preguntar, como si ya hubiera decidido antes que él. Dijo que tuvieron una hija, una niña a la que llamaron Clara, porque nació en un día claro de junio, con el cielo tan limpio que se podían ver las montañas azules temblando en el horizonte. Dijo que Clara tenía ojos grandes y curiosos, que preguntaba el nombre de cada animal, de cada planta, de cada estrella que aparecía en el cielo, y que Leonel inventaba nombres cuando no sabía la respuesta verdadera, solo para ver a la niña sonreír. Dijo que cuando Clara tenía 4 años una noche, la tragedia llegó. Leonel estaba trabajando hasta tarde en una hacienda vecina, a varias leguas de distancia, revisando cercas de ganado bajo la luz de la luna. Su casa, construida de madera, era frágil. Un accidente doméstico, una lámpara de queroseno que cayó, y el fuego se extendió con una rapidez brutal. Los vecinos intentaron ayudar, gritaron, corrieron con baldes de agua, pero el fuego era más rápido, más fuerte. Uno de ellos, un muchacho joven, montó a caballo y cabalgó sin descanso para avisarle a Leonel. Cuando Leonel llegó,
Ya no había nada. Solo cenizas humeantes y el silencio de lo que había sido su hogar. Teresa y Clara se habían ido con el fuego, atrapadas dentro de la casa que se convirtió en una pira. Leonel no lloró cuando le contó esto a Lucero. Su voz no tembló. Sus ojos no se humedecieron. Hablaba con una sequedad que era peor que cualquier llanto, porque era la voz de alguien que ya ha gastado todas las lágrimas que tenía y ahora solo queda el lecho seco, crudo, sin ningún velo para suavizar. Dijo que después de la tragedia se quedó 3 días sin comer, sin beber, sin dormir bien. Dijo que al tercer día se levantó, ensilló el caballo y comenzó a caminar, no hacia ningún lugar, solo lejos. Y desde entonces, hacía casi 6 años, iba de hacienda en hacienda, de tierra en tierra, trabajando con ganado, reparando cercas, arando el suelo, haciendo lo que apareciera. Dormía donde lo dejaran dormir, comía lo que le dieran de comer y cargaba por dentro una deuda que ningún trabajo del mundo podía pagar. La deuda de no haber estado allí, de haber calculado que una noche de trabajo no haría diferencia, cuando esa noche hizo toda la diferencia del mundo. Lucero escuchó todo sin interrumpir. Cuando Leonel terminó, el silencio regresó, pero era un silencio diferente de todos los otros silencios que ya habían compartido. Era el silencio de 2 personas que acababan de intercambiar algo que no tiene vuelta atrás, algo que, una vez dicho, cambia para siempre la distancia entre 2 cuerpos. Lucero no dijo ninguna frase bonita, ninguna palabra de consuelo ensayada. Hizo lo único que sintió que debía hacer. Estiró la mano y la colocó sobre la mano de él allí en el suelo de tierra, sin apretar, sin tirar, solo dejando la mano reposar, como quien dice: «Estoy aquí, y esto es todo lo que tengo para ofrecerte, pero es tuyo». Leonel no retiró la mano. Se quedaron allí los 2 mirando al cielo, unidos por ese toque mínimo que contenía algo demasiado grande para caber en palabras. Y Lucero entendió esa noche algo que antes solo intuía. Entendió por qué Leonel no pudo seguir su camino cuando la vio con los gemelos frente a la casa. No era caridad, no era bondad de un extraño. Era un hombre que ya había fallado una vez en estar presente cuando lo necesitaban y que no soportaría cargar esa culpa por segunda vez. Él no estaba allí solo por ella, estaba allí por él. También estaba allí porque cada teja que reparaba, cada balde de agua que traía, cada brote que arrancaba de la tierra seca, era una forma de decir a Teresa y a Clara, donde quiera que estuvieran, que él había aprendido, que esta vez se quedaría. Los días que siguieron adquirieron un peso diferente. Cada amanecer era un día menos en el plazo del coronel Ramiro, y esa cuenta invisible flotaba sobre la propiedad como la sombra de un buitre que circunda en lo alto, siempre presente, siempre recordando. Leonel trabajaba con la misma dedicación de antes, pero Lucero notaba que salía más temprano, antes del sol, y a veces desaparecía por horas. Montaba en su caballo delgado y bajaba el sendero, regresando solo a media tarde, con el rostro serio y un silencio diferente al habitual, un silencio que olía a pelea contenida. La tercera vez que esto sucedió, Lucero esperó su regreso, calentó café en el fogón de leña y le puso la taza de lata en la mano sin preguntar nada. Leonel bebió despacio, la miró y dijo solo que estaba intentando resolver, que conocía a Ramiro de años atrás, que había trabajado en sus tierras en el pasado y que estaba tratando de encontrar una forma de conversar. Lucero sintió el miedo apretarle el pecho, porque negociar con un hombre poderoso en aquella región de aquel tiempo era como querer hacer un trato con un jaguar. Uno podía hablar, pero quien decidía el final siempre era el jaguar. Una mañana calurosa, cuando faltaban 12 días para que el plazo terminara, Leonel regresó de una de esas salidas y se sentó en el banco del porche. Su rostro mostraba una expresión que Lucero aún no le había visto. No era derrota, no era victoria, era decisión. La expresión de un hombre que había sopesado todo lo que tenía que sopesar y había llegado a un número final. Dijo que Ramiro aceptaba vender ese pedazo de tierra, no por bondad, no por compasión, no por nada que se pareciera a la decencia humana, sino por un precio. Y el precio era lo que hombres como Ramiro siempre cobran a gente como ellos: todo. El coronel quería 20 cabezas de ganado, no quería dinero en papel,
que perdía valor y se convertía en polvo. Quería ganado, la verdadera moneda de la región, la única riqueza que caminaba por sí misma y que nunca dejaba de valer. Lucero lo escuchó y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 20 cabezas. Ella no tenía una gallina, no tenía una cabra flaca, no tenía nada más que 2 hijos, una casa que ni siquiera era suya y la ropa que llevaba puesta. Pero Leonel no había terminado. Dijo que a lo largo de esos años, trabajando en haciendas ajenas, durmiendo a la intemperie y en el suelo duro, no había gastado casi nada de lo que ganaba. No tenía dónde gastar. No tenía para quién gastar, no tenía ningún motivo para gastar. Parte de lo que recibía era en dinero, que guardaba en una bolsa de cuero atada debajo de la silla. Otra parte era en ganado, cabezas que los hacendados le daban como pago por un servicio bien hecho y que él dejaba sueltas en pastos de conocidos, esparcidas por 3 o 4 propiedades. En total, Leonel había reunido 18 cabezas. 18. Faltaban 2 para el precio de Ramiro. 18 cabezas de ganado. Era todo lo que aquel hombre poseía en el mundo. Era su seguridad, su vejez, lo único entre él y la miseria completa. Y él estaba diciendo allí, sentado en ese banco de madera que él mismo había clavado, con la voz tranquila de quien ya ha tomado la decisión y no va a retractarse, que iba a entregar todo al coronel. Lucero sintió que las piernas le flaqueaban y el pecho se le oprimía de un modo que dolía. Dijo que no podía aceptar, que era una locura, que él se quedaría sin nada en el mundo, que nadie en su sano juicio entrega todo lo que tiene por una tierra que ni siquiera es suya, por una mujer que conoció hace poco tiempo, por 2 hijos que no llevan su sangre. Leonel la dejó hablar, esperó a que terminara cada palabra, esperó a que el silencio regresara, y entonces dijo algo que Lucero guardó dentro de sí por el resto de sus días. Dijo que si años atrás no estuvo allí cuando Teresa lo necesitó, que no estuvo allí cuando Clara lo llamó de madrugada con el cuerpo ardiendo, que no estuvo allí y que esa ausencia había destruido cada pedazo de lo que él era por dentro, uno por uno, como termitas comiendo madera hasta que no queda nada en pie. Dijo que Dios o el destino, o lo que sea que gobierna los caminos torcidos de los hombres en este mundo, lo había puesto en ese sendero, esa tarde, en ese exacto momento en que una mujer con 2 hijos en brazos estaba necesitando a alguien. Dijo que prefería quedarse sin nada y dormir en paz que guardar un rebaño y cargar por el resto de su vida la certeza de que había fallado de nuevo. Dijo que las 2 cabezas que faltaban las conseguiría, que trabajaría, que encontraría la manera, porque la gente honesta siempre encuentra un camino cuando la causa es justa. Lucero lloró. Lloró de un modo que no lo hacía desde la noche en que abrió el estante y vio el vacío que Omar había dejado. Pero ese llanto era de una naturaleza completamente diferente. No era llanto de abandono, era llanto de quien, después de tanto tiempo, creyendo que el mundo solo sabía quitar, descubre que el mundo también sabe dar, y que a veces lo que da llega de la forma más improbable posible, en la forma de un hombre callado, lleno de heridas por dentro, montado en un caballo delgado que apareció sin promesa alguna. Y poco a poco, día tras día, gesto tras gesto, se fue convirtiendo en lo más importante que ella tenía. Todavía no era amor, o quizás ya lo era, pero un tipo de amor tan nuevo y tan frágil que Lucero tenía miedo de mirarlo de frente, como quien protege la llama de una vela con la mano ahuecada, sabiendo que si el viento sopla demasiado fuerte, lo apaga todo. Leonel partió antes del amanecer al día siguiente. Dijo que iría a buscar las 18 cabezas, donde estaban dispersas, y que encontraría la manera de conseguir las 2 que faltaban. Dijo que regresaría antes de que el plazo terminara. Lucero se quedó en la puerta de la casa con Camilo en el brazo derecho y Luna en el brazo izquierdo, mirándolo desaparecer en el sendero en la oscuridad de la madrugada, y sintió el pecho oprimirse de un modo que conocía bien, porque esa escena ya la había vivido. Ya se había quedado en esa misma puerta, con esos mismos brazos ocupados, mirando a un hombre bajar por ese mismo camino y desaparecer en la curva. La última vez que eso sucedió, el hombre no regresó. Y por más que todo dentro de ella le decía que Leonel era diferente, que Leonel era de otra madera, que Leonel era el tipo de hombre que cumple lo que dice y regresa cuando dice que regresa, había una parte de ella, una parte pequeña,
escondida, herida, que susurraba suavemente al oído. ¿Y si no regresa? ¿Y si es igual? ¿Y si todo hombre que baja por esta colina simplemente desaparece? Lucero espantó ese pensamiento como se espanta una mosca con un rápido gesto de la mano invisible de la fe. Pero el pensamiento regresó y regresó de nuevo, porque el miedo antiguo no se va fácilmente. El miedo antiguo tiene raíces profundas. Los días pasaron lentos, como pasan cuando alguien está esperando. Lucero cuidó de los gemelos, cuidó de la huerta, que ahora comenzaba a mostrar señales tercas de vida. Unos brotes verdes apareciendo donde antes solo había polvo, unas hojas abriéndose despacio, como si la propia tierra hubiera finalmente decidido confiar en quien la estaba cuidando. Y cada amanecer Lucero se levantaba, iba hasta la puerta principal, miraba el camino y contaba. Faltaban 8 días, luego 7, luego 6, y Leonel no regresaba. Al 5.º día antes del plazo, Camilo se despertó de madrugada con un llanto diferente. Lucero tomó al niño en brazos y sintió que su cuerpecito estaba caliente. Fiebre. La misma fiebre que había afectado a Luna semanas antes, ahora estaba en su hermano. Y esta vez, Lucero estaba sola de nuevo, sola con 2 bebés, con un plazo de desalojo corriendo, con un hombre que había prometido regresar y aún no lo había hecho, y con la noche entrando por la ventana como un animal no invitado. Apretó a Camilo contra su pecho, mojó el paño en agua, rezó, y mientras rezaba miraba la puerta y se preguntaba si Dios había enviado a Leonel solo para mostrar que existían cosas buenas o si lo había enviado para quedarse. La fiebre de Camilo duró 2 noches. 2 noches en que Lucero no durmió, no comió, no hizo nada más que sostener al niño contra su pecho y cambiar el paño mojado en su frente cada vez que la tela se calentaba. Luna dormía en la caja junto a la cama, tranquila, como si supiera que no era momento de pedir atención. En la segunda madrugada, cuando la oscuridad era más pesada y el silencio del monte parecía apretar las paredes de la casa, la fiebre cedió. Lucero sintió el cuerpo de su hijo enfriarse despacio, sintió su respiración calmarse, sintió los pequeños músculos relajarse en sus brazos como quien finalmente suelta un peso que estaba sosteniendo. Apoyó la boca en la frente de Camilo y agradeció a Dios en voz baja, con la voz quebrada de quien ya no tiene fuerzas ni para rezar bien, pero reza de todos modos, porque la fe no necesita una voz bonita, solo necesita ser verdadera. A la mañana siguiente, con los 2 hijos durmiendo y el sol aún débil en el horizonte, Lucero fue hasta la puerta y miró el camino. Faltaban pocos días para el plazo del coronel Ramiro. El sendero de tierra rojiza bajaba la colina vacío como había bajado todos los días desde que Leonel partió. Lucero sintió ese apretón en el pecho que ya conocía tan bien, ese nudo que se formaba entre las costillas y el corazón cada vez que la esperanza y el miedo se encontraban en el mismo lugar. Regresó adentro, encendió el fogón de leña, calentó agua, hizo una papilla rala con el resto de harina que tenía y comió despacio, forzando cada cucharada, porque el cuerpo lo necesitaba, aunque la voluntad no estuviera allí. Después, se lavó el rostro, se recogió el cabello, tomó a los gemelos y se sentó en el porche. Y esperó, porque era lo único que sabía hacer cuando el mundo le quitaba el poder de actuar. El segundo día antes del plazo, amaneció gris. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, pesadas, de esas que pueden significar lluvia, o pueden no significar nada. Lucero pasó toda la mañana en el porche, dividida entre cuidar a los gemelos y mirar el sendero. De vez en cuando se levantaba, iba hasta la cerca que Leonel había reparado, apoyaba las manos en la madera firme y se quedaba allí mirando el horizonte, intentando divisar algo moviéndose en la curva de abajo. Nada, solo el viento levantando polvo y los cactus inmóviles como centinelas de un reino abandonado. Fue al final de la tarde de ese día, cuando el sol ya se ponía detrás de las nubes y el cielo se había vuelto una mezcla de gris y naranja, que Lucero escuchó un ruido. No era viento, no era un animal, era un sonido que ella conocía, pero que tardó unos segundos en identificar, porque hacía tiempo que no lo oía. Era un mugido, mugido de ganado bajo al principio, mezclado con el viento pero cada vez más claro. Y entonces vio, allá abajo, en la curva del sendero, una nube de polvo subiendo
y dentro del polvo formas moviéndose. Ganado, una fila de ganado subiendo la colina despacio, y detrás de ellos, montado en el caballo delgado de pelaje pardo, con el sombrero de ala ancha y la camisa de algodón crudo cubierta de polvo del camino. Leonel venía arriando a los animales con calma, con esa forma paciente de quien ha lidiado con el ganado toda la vida, guiando cada cabeza por el sendero estrecho, sin prisa, sin gritos, solo con chasquidos de lengua y movimientos de la mano. Lucero sintió que las piernas le cedían. Tuvo que sujetarse a la cerca para no caer, no de debilidad, sino de alivio, un alivio tan grande que el cuerpo no sabía cómo procesarlo. Entonces hizo lo único que los cuerpos hacen cuando la emoción es mayor que la capacidad de contenerla. Lloró. Lloró allí de pie, aferrada a la cerca, con los gemelos durmiendo dentro de la casa, mirando a aquel hombre subir la colina con una fila de ganado detrás de sí. Ella contó. Contó 2 veces para asegurarse. 18. Eran las 18 cabezas que Leonel había reunido a lo largo de los años. Las 18 que eran todo lo que poseía en el mundo. Cuando Leonel llegó frente a la casa y desmontó del caballo, Lucero vio que estaba más delgado que cuando partió. El rostro estaba chupado, la barba le había crecido tupida, los ojos tenían ojeras profundas de quien durmió poco y caminó demasiado. Pero había algo en esos ojos que ella nunca había visto antes, algo que no era tristeza, ni cansancio, ni ese dolor antiguo que siempre llevaba. Era otra cosa. Era la expresión de un hombre que por primera vez en muchos años había hecho algo que tenía sentido, que había puesto cada gramo de fuerza que aún le quedaba al servicio de algo que valía la pena. Lucero caminó hacia él, se detuvo frente a él, lo miró a los ojos e hizo algo que nunca había hecho, que ni siquiera sabía que iba a hacer hasta el momento en que lo hizo. Puso ambas manos en su rostro, sintió la barba áspera contra las palmas, sintió el calor de la piel curtida y apoyó su frente en la de él. Se quedaron así, frente con frente, en silencio, en medio del patio, con el ganado mugiendo alrededor y el cielo convirtiéndose en noche. Ninguno de los dos dijo nada, no era necesario. Había cosas que las palabras no tenían el tamaño para llevar, y ese momento era una de ellas. Leonel contó después, cuando ya estaba sentado en el porche con una taza de café en la mano y los gemelos despiertos en el regazo de Lucero, que había ido a ver al coronel Ramiro con las 18 cabezas. El coronel, con una sonrisa cruel, había rechazado la oferta. Dijo que el precio era de 20 cabezas, no 18, y que, además, Leonel debería trabajar para él por 6 meses enteros, sin paga, como peón, para compensar las 2 cabezas faltantes y como castigo por su insolencia. Durante ese tiempo, Lucero y los gemelos permanecerían en la propiedad, pero bajo la constante amenaza de ser expulsados si Leonel no cumplía con cada una de sus humillantes condiciones. El coronel quería que Leonel sintiera el peso de su poder, que entendiera que nadie desafiaba su voluntad impunemente. Leonel partió al día siguiente, antes del amanecer, para comenzar sus 6 meses de servidumbre en las tierras del coronel Ramiro. Lucero se quedó en la puerta de la casa con Camilo en el brazo derecho y Luna en el brazo izquierdo, mirándolo desaparecer en el sendero en la oscuridad de la madrugada. Esta vez, el miedo era diferente. No era el miedo al abandono, sino el miedo a la humillación, a la espera interminable, a la crueldad de un hombre que podía quitarles todo en cualquier momento. Pero también había una certeza, una fuerza que nacía de la decisión de Leonel. Él se quedaría, él volvería, y esa certeza, aunque frágil, era lo único que la mantenía en pie. Quería que Lucero y los niños fueran un recordatorio constante de su sumisión. Los 6 meses pasaron lentos para Lucero, pero para Leonel fueron un torbellino de trabajo y humillación. Día tras día, bajo el sol inclemente o la lluvia torrencial, Leonel aró, sembró, reparó cercas, cuidó del ganado del coronel Ramiro. Su dedicación era implacable, su silencio inquebrantable. Los otros peones, al principio, lo miraban con desprecio o lástima, pero con el tiempo su constancia y la calidad de su trabajo comenzaron a generar un respeto silencioso. Las tierras del coronel, que antes sufrían por la negligencia de otros, florecieron bajo las manos de Leonel. Las cosechas fueron abundantes, el ganado engordó, las cercas
se mantuvieron firmes. El coronel Ramiro, a pesar de sus intentos de humillarlo públicamente, no pudo negar la prosperidad que el trabajo de Leonel traía a sus propiedades. Su ira se mezclaba con una frustración silenciosa, pues el hombre que intentaba quebrar con su crueldad solo se hacía más fuerte y más valioso a los ojos de todos, incluso a los suyos. El día en que se cumplieron los 6 meses, Leonel se presentó ante el coronel Ramiro. No hubo palabras de despedida, ni agradecimientos. Leonel simplemente se quitó el sombrero, hizo una leve inclinación de cabeza y se marchó. El coronel lo observó irse, con una mezcla de rabia y una extraña sensación de pérdida. Sabía que había perdido a un trabajador excepcional y que su crueldad no había logrado quebrar el espíritu de aquel hombre. Leonel regresó a la colina, más delgado, más curtido, pero con la frente en alto, y una paz en los ojos que el coronel Ramiro jamás podría comprar. Los meses que vinieron después fueron de construcción, no solo de paredes y de plantación, sino de algo que los dos estaban aprendiendo a levantar juntos, sin manual y sin prisa. Una vida. Leonel se mudó a la propiedad definitivamente, no dentro de la casa. Todavía no. Construyó una pequeña habitación al lado, con sus propias manos de barro y paja y madera, donde dormía y guardaba sus cosas. Pero cada semana que pasaba, la distancia entre esa habitación y la casa de Lucero se hacía menor. No en metros, sino en todo lo demás. Tomaba café por la mañana en su cocina, cenaba por la noche con ella, sostenía a los gemelos en brazos mientras Lucero descansaba, les cantaba a Camilo y Luna para que se durmieran. Canciones antiguas que él decía que su madre cantaba, con una voz desafinada que no tenía ninguna belleza musical, pero tenía una belleza de otro tipo, la belleza de un hombre duro que se ablanda para acunar a un niño. La tierra respondió al trabajo de ambos. La huerta que Leonel plantó en el lugar correcto, donde el agua se acumulaba, dio frijoles, yuca, calabaza, maíz. El pozo se mantenía lleno ahora, porque Leonel cavó un desvío que traía el agua de lluvia de la colina directamente a ella. Poco a poco, sin que nadie notara el momento exacto en que sucedió, esa propiedad que era una ruina se convirtió en un lugar de gente, se convirtió en un hogar. En una noche de luna llena, de esas en que la región semiárida se vuelve plateada y se puede ver lejos como si fuera de día, Lucero estaba sentada en el porche con Luna, dormida en su regazo. Leonel apareció con Camilo en brazos, el niño también dormido, la boca abierta, la mano aferrada a su camisa, como si ni en sueños quisiera soltarlo. Se sentó a su lado y se quedaron allí, cada uno con un hijo en brazos, mirando el monte iluminado por la luna. Lucero apoyó la cabeza en su hombro despacio, casi sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, y Leonel no se apartó. Dejó que su cabeza reposara allí, y con la mano libre, la mano que no sostenía a Camilo, encontró la mano de ella, y los dedos se entrelazaron allí en la oscuridad, como dos raíces que crecen separadas bajo tierra, y un día se encuentran y se enredan, y no se sueltan más. Nadie le pidió matrimonio a nadie con palabras bonitas. Nadie se arrodilló. Nadie hizo un discurso. Su matrimonio fue como todo entre ellos había sido. Tranquilo, sin prisa, construido con pequeños gestos que juntos formaban algo enorme. Un día, Leonel simplemente no regresó a su habitación. Durmió en la casa junto a ella, con los gemelos entre los dos. Y a la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana e iluminó a los 4 acostados en esa cama de matrimonio improvisada, no hubo declaración alguna. Hubo café hecho a 4 manos. Hubo Camilo riendo porque derramó la taza. Hubo Luna tirando de la barba de Leonel con su mano gordita. Hubo una mañana común de una familia que decidió existir. El matrimonio en la iglesia llegó después, sencillo, en una pequeña capilla blanca del pueblo, con media docena de vecinos que se habían convertido en amigos y una curandera anciana llamada Doña Gertrudis, que insistió en ser madrina porque decía que había visto en los pozos del café que esos dos se quedarían juntos y que ella no iba a perder la oportunidad de decir que lo había advertido. Leonel usó una camisa blanca que Lucero cosió con tela comprada en la feria. Lucero usó un vestido sencillo que una vecina le prestó, el mismo que la vecina había usado en su boda años antes. Los gemelos, con casi 1 año de edad a esas alturas, se quedaron en el regazo de Doña Gertrudis durante la ceremonia,
y se comportaron como los bebés se comportan en las iglesias, con absoluto desprecio por el silencio sagrado y total indiferencia por la solemnidad del momento. Pero a nadie le importó, porque lo que importaba no era el silencio, era el ruido de la vida, de la risa, del llanto de los niños, de la gente existiendo junta en un lugar donde antes solo había vacío. Los años que siguieron fueron de trabajo, de cosechas, de hijos creciendo, de largas noches de conversación en el porche y cortas mañanas de servicio en el terreno. Camilo heredó la curiosidad de su madre y hacía preguntas sobre todo, sobre el cielo, sobre la tierra, sobre por qué el sol era caliente y la luna era fría. Luna heredó la quietud de Leonel, esa fuerza silenciosa que no necesita ruido para existir, y desde pequeña ya sabía hacer las cosas sin que nadie se lo pidiera, como si viera lo que necesitaba hacerse antes que los demás. Leonel les enseñó a ambos a plantar, a leer la tierra, a entender el cielo. Lucero les enseñó a ambos a coser, a contar, a leer con una cartilla vieja que consiguió prestada en el pueblo. Y juntos, los cuatro transformaron esa propiedad en lo alto de la colina, en un lugar que nadie más llamaba olvidado, porque ya no lo era. Era recordado, era visitado, era vivo. En cuanto al coronel Ramiro, su crueldad le cobró un precio mucho más alto de lo que imaginó. La reputación de hombre temido y respetado que había construido a lo largo de los años comenzó a desmoronarse. Los peones y comerciantes, que antes lo servían por miedo, ahora lo evitaban, y el respeto forzado se convirtió en un desprecio abierto. La historia de la humillación impuesta a Leonel se extendió por la región, y la gente, aunque no se atrevía a desafiarlo directamente, comenzó a verlo como un tirano mezquino, no como un líder. Sus tierras, que habían prosperado temporalmente bajo el trabajo de Leonel, volvieron a sufrir. Sin la dedicación y el conocimiento de un hombre como él, las cosechas disminuyeron, el ganado enfermó y las cercas se deterioraron. El coronel Ramiro se encontró cada vez más solo, amargado. Su poder una jaula dorada que lo aislaba de la verdadera conexión humana y de la prosperidad genuina que Lucero y Leonel, con su esfuerzo y amor, habían logrado construir en su propia colina. Una tarde cualquiera, muchos años después, Leonel estaba sentado en el mismo banco del porche, más viejo ahora, con cabellos blancos y arrugas profundas que el sol y el tiempo habían dibujado en su rostro. Camilo y Luna ya eran adultos, fuertes, saludables, con ese tipo de salud que solo la gente que come de lo que siembra y bebe de lo que la tierra da puede tener. Lucero apareció en la puerta con 2 tazas de café, se sentó a su lado y se quedó allí mirando el terreno verde que bajaba la colina, el ganado pastando en el potrero, los árboles frutales que habían plantado juntos y que ahora daban sombra suficiente para que una familia entera se recostara debajo. El silencio de la región semiárida seguía allí, seguía profundo, seguía grande, pero ya no pesaba, ya no asfixiaba, porque ahora era un silencio lleno de cosas, lleno de la respiración de la gente, lleno de buenos recuerdos, lleno de ese tipo de paz que solo llega después de que la persona atraviesa toda la tormenta y descubre al otro lado que aún está de pie. Leonel la miró y esbozó esa sonrisa pequeña, tranquila, que había aparecido por primera vez el día en que subió la colina arriando el ganado y que ahora aparecía todos los días, varias veces al día, como si estuviera recuperando poco a poco todas las sonrisas que la vida le había robado en esos 6 años de camino. Lucero apoyó la cabeza en su hombro, como hacía en aquella primera noche de luna llena, y los dedos de ambos se encontraron una vez más, como raíces que se enredan bajo tierra y no se sueltan más. Porque al final de cuentas, esta historia nunca fue sobre una propiedad olvidada, ni sobre un comerciante itinerante cobarde, ni sobre un coronel codicioso. Esta historia fue sobre algo que sucede de vez en cuando en este mundo, cuando 2 personas que ya lo han perdido todo se encuentran en el camino y deciden, sin saber bien lo que están haciendo, que perderlo todo de nuevo es un riesgo que vale la pena correr si es para no estar solo. A veces creemos que la vida solo sabe quitar, quita la compañía, quita la esperanza, quita el suelo bajo los pies, pero de vez en cuando, sin aviso, sin explicación, envía a alguien por el camino, alguien que no debería estar allí, pero que llega en el momento justo. La historia de Lucero y Leonel nos recuerda que la vida, a menudo,
nos coloca en caminos que parecen no tener salida. Lucero, sola, con sus hijos, enfrentó la sequía, el hambre y el abandono, sintiendo el peso de un mundo que parecía conspirar contra ella. Leonel, por su parte, cargaba el dolor de pérdidas pasadas, la culpa de ausencias que lo marcaron profundamente. Ambos estaban en sus propios desiertos, cada uno a su manera, creyendo que quizás la vida solo sabía quitar. Pero lo que esta narrativa nos enseña es que, incluso en los momentos más sombríos, cuando el silencio pesa y la esperanza parece desvanecerse, la resiliencia humana es una fuerza poderosa. Lucero no se rindió. Ella luchó por sus hijos, por cada gota de agua, por cada pedazo de yuca. Leonel, a pesar de sus heridas, eligió la presencia, el compromiso, la construcción. Encontró en el cuidado de una nueva familia la oportunidad de sanar sus propias ausencias. Su unión no fue un escape de la adversidad, sino una demostración de que, juntos, se puede transformar la desolación en un hogar. La vida está hecha de fases. Hay los inviernos rigurosos, las sequías prolongadas, las noches oscuras. Pero también está la primavera que siempre regresa, la lluvia que riega la tierra sedienta, el amanecer que disipa la oscuridad. La jornada de Lucero y Leonel es un testimonio de que no importa cuán difícil sea el momento, es una fase. Y como toda fase, tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Si usted está pasando por un momento de dificultad, recuerde la colina árida de Lucero, que se transformó en un hogar próspero. Recuerde al hombre callado que encontró redención en el cuidado y en la construcción. Su historia, así como la de ellos, tiene la capacidad de transformarse. Crea en su fuerza, en su resiliencia. Mantenga la fe de que incluso cuando todo parece perdido, la vida, de vez en cuando, envía a alguien por el camino o enciende una luz donde antes solo había oscuridad. Días mejores existen, y su capacidad de atravesar la tormenta es la prueba más fuerte de ello. Si esta historia te conmovió de alguna manera, déjanos un comentario, cuéntanos qué sentiste. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que días mejores existen, comparte este video. A veces, una historia es todo lo que alguien necesita para no rendirse. Nos vemos en el próximo cuento.